Buenas tardes, mi nombre es Nidia. Hoy vamos a hablar sobre la revocación y la nulidad del testamento. Para hablar de los siguientes temas debemos tener claros los siguientes conceptos. Un testamento es un acto por el cual la persona que se designa como un testador expresa su voluntad de anticipar la distribución de sus bienes y de cuestiones que rodean su patrimonio para después de su fallecimiento. Al conjunto de los bienes eh, que se repartirán se les denomina herencia. También entendemos que por revocación se expresa aquella en la cual el testador deja claro, mediante un acto de voluntad, su deseo que el testamento anteriormente otorgado por él no surta efectos jurídicos para después de su muerte. En cuanto a la nulidad, es aquel testamento que se otorga en contravención a las formas prescritas de la ley. Podemos decir que la nulidad es una invalidación del contenido del testamento, una privación de efectos, consecuencia de su incorrecto otorgamiento. De esta cuenta podemos ver que la revocación es dejar sin efecto un testamento previamente otorgado y la nulidad son vicios que contiene un documento cuando no se observan las formalidades establecidas en la ley, haciéndolo inválido. Estas figuras jurídicas se encuentran dentro de nuestro Código Civil en conformidad de los siguientes artículos. La revocabilidad está en los artículos 982 al 987 de nuestro Código Civil. En el artículo 982 podemos encontrar que el testador no puede ser revocado en todo ni en parte, sino con solemnidades necesarias para atestar. En el artículo 983, con el decreto del artículo 74, número 218, nos indica también que todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede de esta manera expresar y dejar vigente todo aparte del testador anterior. Las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad del testamento caducan salvo disposiciones en lo contrario del testador. En el artículo 984 también nos indica que cuando se ha otorgado un testador dando expresamente por causa de muerte, el heredero instruido en el anterior valdrá este y tendrá por no otorgar a aquel que sí resulte falsa la noticia de su muerte. También hablamos un poquito del artículo 985 por la enajenación que haga el testador de todo o parte de una cosa dejada en el testamento, se entiende revocada su disposición relativa a la cosa o parte enajenada al no ser que vuelva a su dominio. También tenemos el artículo 986. La donación y el legado de un crédito hecho de un testamento queda revocado en todo o en parte si el testador recibe el pago de todo o parte de la cantidad que se debía o por cualquier razón que se ha cancelado algún crédito. También tenemos los artículos de la nulidad que la encontramos en el artículo 977 al 981 de nuestro Código Civil. Y en el artículo 977 nos indica que es nulo el testamento que no se otorgue sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo. Además, cuando apareciera rota la aplicar lo que contiene, ¿verdad? El artículo 978 es nulable el testador que otorga con violencia, dolo o fraude. El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos que haya nulidad clara de la ley. También tenemos el artículo 979 que nos indica que en algún modo ejerza la coacción que el testador para que haga, altere o revoque su testamento o cualquier disposición testamentaria. También el artículo 980 incurre también en la pena del artículo anterior que implica que una persona haga, revoque o varíe en su testamento y en el artículo 981 si el testador posterior fue declarado nulo o falso eh, en lo anterior, ¿verdad? Una conclusión de la nulidad es un acto solemne del testador, tiene efecto de validar, de no dar vida
por vicios que haga en dicho instrumento público que no surta efecto en el derecho que corresponde, los cuales no son subsanables o en su mayoría no lo son, toda vez que no se observen las disposiciones establecidas por la ley. También en la revocación es un derecho del testador de su libre disposición de otorgar el testamento cancelado, incluso de que ya hubiera realizado todo lo que son actos de última voluntad, que se sujetan a la libertad y disposición que tiene el testador de sus bienes, siempre y cuando se respeten todas las disposiciones legales.